Yo agradezco profundamente la invitación que nos cursara la directiva de ADOPA, especialmente a su presidenta, Luz Tejada, pero la verdad es que me han colocado en un compromiso que desde mi perspectiva resulta difícil. Pero bueno, tenemos que hacerlo porque además queremos hacerlo. Yo pienso que el mejor tributo que se le puede rendir al maestro Raimundo Amaro es precisamente airear, porque en los tiempos de Amaro todavía la tecnología, salvo en sus últimos años, la tecnología no estaba tan difundida y por eso parte de su legado no aparece tan fácilmente en las redes. Nosotros que estuvimos con él tenemos la obligación de no dejar de hablar nunca de lo que Amaro hizo. Y por eso ningún esfuerzo que tengamos que hacer en esta dirección es grande. Quiero saludarles a todos los miembros de ADOPA, pero también a la familia de Amaro que nos acompaña, especialmente a Milcíades, a Eduardo. Yo siempre he dicho que Amaro ya no es, desde hace buen tiempo no es de la familia de sangre, sino que Amaro dejó una familia muy grande en todo el país, pero también fuera del país. Y la verdad es que la directiva de ADOPA, con esta actividad, con este evento dedicado al doctor Raimundo Amaro Guzmán, se crece en gran manera. Si bien me han pedido que hable un poco del legado del doctor Amaro a la administración pública, todo lo que se pueda decir de Raimundo Amaro Guzmán en su integralidad es hablar de sus aportes a la administración pública. Yo pienso que no hay un solo espacio de la vida del maestro que no tenga un mensaje clarísimo hacia lo que debe ser la administración pública dominicana y todo lo que él pudo construir en aquel momento y todo lo que sigue construyendo a través de nosotros. Aquí hay varios que somos discípulos de Amaro. Ahí está Porfirio Quesada, no solo discípulo, sino un amigo de Amaro y de la familia. Aquí está Rafael Pérez, discípulo de Amaro, y fíjense que todavía seguimos en estos avatares. Ahí está Ingrid Reyes, también de la camada que formó Amaro acá en esta institución. Está también Sandra Jerónimo. Sandra le tocó, aunque ya en los últimos momentos, le tocó al final. Entonces, nosotros entendemos que desde el MAP, como desde ADOPA, como desde su familia, el legado de Amaro está garantizado. Y creo que ese es el mejor homenaje que podemos rendirle a él. ¿Por qué yo digo que en ninguno de los planos que vivió Raimundo Amaro podemos desligarlo de su aporte a la administración pública? Vámonos, por ejemplo, al plano académico. Raimundo Amaro, egresado, como ya se decía en la semblanza, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Domingo. Ya desde esa formación base, Amaro recibió la plataforma para aportarle, como lo hizo, al fortalecimiento y al desarrollo de la administración pública en la República Dominicana. Pero meses después,
un par de años después de haberse recibido como profesional del derecho, Raimundo Amaro sale junto a un equipo, porque después se convirtieron en un equipo a los que nosotros le llamamos aquí en el MAP los próceres, por decirlo de alguna manera, los próceres de la administración pública. Salieron a estudiar a la Universidad de Río Piedra, bueno, a la Escuela de Administración de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Salieron a estudiar administración pública. Imagínense ustedes en aquellos tiempos, salir a hacer tu maestría en administración pública. Era porque Raimundo Amaro y los demás profesionales que le acompañaron, Luis Shecker Ortiz, Víctor Melitón Rodríguez, Teobaldo Rodríguez y algunos otros, ya parece que el destino le decía al doctor Amaro a qué le iba a dedicar su vida profesional, porque Raimundo se graduó de Derecho en el año 1958 y estamos hablando de los primeros años de la década del 60, que es cuando decide estudiar administración pública. Pero también en el plano académico, y ya no en el plano necesariamente de estudiante, Raimundo Amaro es impulsor de la Escuela de Administración de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Imagínense ustedes, de hecho se mantiene como la única escuela que forma en administración pública a ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Entonces, fíjense ese gran aporte que ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme desde el MAP, desde el INAP y desde la propia Facultad de Ciencias Económicas por mantener esa carrera a flote, que es un aporte del doctor Raimundo Amaro Guzmán desde el punto de vista científico. Pero fíjense un dato que a veces no se airea mucho. En el año 1969, Raimundo Amaro fue de los fundadores de la hoy Universidad OIM. Fue cofundador de esta universidad. Ese es parte del legado de Amaro, porque todos sabemos los profesionales, las profesionales formadas en áreas relacionadas con el Estado y la administración pública que esa universidad ha legado a nuestro país. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Pero ustedes y yo sabemos las funciones de primer nivel que desarrolló Amaro en el plano académico en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que junto a su esposa Gertrudis, doña Gertrudis para nosotros, impulsaron la bibliografía relacionada con la administración pública a través de la biblioteca de esa universidad. Entonces, ¿cómo separar ese legado académico de su aporte a la administración pública en el orden en que lo estamos analizando? Pero fíjense ustedes entonces que en el plano intelectual, Raimundo Amaro, reconocido como uno de los pensadores más importantes de la administración pública en América Latina. Y en el caso dominicano, el pensador más importante que haya tenido el país para la administración pública en toda su historia. En toda su historia. Raimundo Amaro le legó a la administración pública, al pensamiento administrativo, más de 50 títulos. Amaro vivía para pensar la administración pública, para escribir, escribió de todo. Escribió sobre procesos administrativos, escribió, óyeme, el único libro, un librito de algunas 40 páginas, que debe existir en el país sobre organigramas, lo escribió el doctor Amaro.
le dedicaba su tiempo a todo lo que era el pensamiento sobre la administración pública. Pero Raimundo Amaro escribió sobre derecho administrativo. Por eso no solo lo reconocemos como el padre de la administración científica dedicada aplicada a lo público, sino también como el impulsor del derecho administrativo. Porque Amaro no solo escribía temas de derecho administrativo, sino que vivía recopilando, auscultando en los anaqueles para reeditar obras sobre derecho administrativo que se habían escrito hacía más de 40 y 50 años. Como por ejemplo la obra de Troncoso Sánchez, que las reeditaba a cada momento. Entonces, vivía para los libros, vivía para pensar, vivía para escribir. Pero ¿saben ustedes todos que Raimundo Amaro escribió una de las obras más importantes, a mi juicio, suya, sobre administración de personal, y que esa obra fue publicada por la prestigiosa editora internacional McGraw-Hill? Es decir, busquen a cuántos dominicanos la McGraw le ha publicado, le ha editado una obra. Entonces, se posicionó en el plano internacional, como vamos a ver más adelante. Pero fíjense ustedes, Amaro entra a dirigir la ONAP en el año 1978, pero mientras era director de la ONAP y en el año 1985 fue el presidente de la Comisión Nacional para la organización de la Feria del Libro. Y ahí estuvo hasta el año 96, ya días previo a retirarse, sobre todo de la actividad administrativa a nivel funcionarial, porque nunca se retiró de ella. Entonces, Raimundo Amaro dirigió la Feria del Libro del 85 al 96. Y ahí está la historia. Ahí está, y no quiero ahondar mucho porque no quiero generar ningún tipo no quiero herirse en susceptibilidades, pero había que ver qué era la Feria del Libro. Y todas las felicitaciones que permanentemente al doctor Raimundo Amaro Guzmán se le hacía como consecuencia de la gran labor que hizo, o que hacía, porque todavía estaba en el cargo. Raimundo Amaro Guzmán tiene, alrededor de él hay una ventaja grandísima. Sus reconocimientos, buena parte de ellos, fueron hechos en vida. Deberíamos hacerle más reconocimientos, pero muchos de sus reconocimientos fueron en vida. Por ejemplo, el hecho de que la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS le entregara un honoris causa. Por ejemplo, el hecho de que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo le hiciera uno de sus más grandes reconocimientos, y se lo hizo acá en la República Dominicana. Lo que pasa es que ningún reconocimiento para el doctor Amaro es suficiente. Todos son apenas o alcanzan para un señalamiento de las grandes obras que le ha legado al Estado, a la administración pública y a la sociedad dominicana en su conjunto. Pero Amaro como funcionario, los conocimos prácticamente todos los que estamos acá. La labor de Raimundo Amaro en la ONAP durante 21 años, dirigiendo esta institución, pero no solo dirigiendo esta institución, sino lo que Raimundo Amaro representó para esto que hoy es el Ministerio de Administración Pública. Entonces, los empleados del MAP
como los empleados de toda la administración pública, en el plano funcionarial debemos estar agradecidos profundamente de lo que él hizo. Imagínense ustedes que cuando Amaro regresó de Puerto Rico en el 64, no hubiesen inmediatamente influido para que se creara el Secretariado Técnico de la Presidencia, y dentro del Secretariado Técnico de la Presidencia se creara, junto a otras oficinas, la Oficina Nacional de Administración y Personal. Pero ADOPA debe recordar muy bien que desde el año 1966 se preparó la primera propuesta de ley sobre servicio civil y carrera administrativa, preparada por Raimundo Amaro y su equipo. Y con ADOPA, esa propuesta de ley en la década del 70 era impulsada permanentemente ante el presidente y ante el Congreso de la República para que se discutiera y pudiera ser aprobada. Pero nadie le hizo caso. En ese momento se consideraba a Amaro el Quijote de la administración pública, el gran soñador. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que si no sueñas, jamás ves hechos realidad tus ideales. De hecho, a eso nos enseñan William Shakespeare y Calderón de la Barca, cuando William Shakespeare decía: la vida está hecha de la misma tela con que se fabrican los sueños. Amaro es un indicador fehaciente de que eso es así. En más de 9 ocasiones se reelaboró la propuesta de ley de servicio civil y carrera administrativa. Y fíjense la habilidad, porque Amaro, un hombre pasivo, hay de cosas que solo las enuncio porque su familia es la que más autoridad tiene para hablar en ese orden. Amaro siempre lo reconocí como un hombre pasivo, pero un hombre tenaz. Como decimos en buen dominicano, me disculpa el colega guatemalteco y el colega colombiano, cuando Amaro le cogía con algo, le cogía. Y con esa ley de servicio civil le cogió hasta que se hizo una realidad en el año 1991. Por primera vez se regula la función pública en la República Dominicana, en el año 91. Todo lo de ahí hacia atrás fue puro intento y en algunos casos puras pantallas, porque no había una intención real. No fue que en el 91 la hubo por parte de ciertas autoridades. Lo que pasa es que la inteligencia de Raimundo Amaro y su capacidad para adelantarse a los acontecimientos los llevaron primero a que el proyecto estaba listo y segundo, un episodio que él mismo me contó. Un día me dijo: Gregorio, ¿tú crees que realmente Balaguer estaba de acuerdo con una ley de servicio civil y carrera administrativa? No. En ese momento había un llamado a huelga general en la década del 90, habrán de recordarlo muchos de los que están acá, un llamado a huelga general de esa que le llamábamos tumbagobierno, que si se daba fácilmente caía el gobierno. Quien gobernaba, Joaquín Balaguer, con una inteligencia también fuera de lo común y una capacidad para conocer la idiosincrasia de la sociedad dominicana, se dio cuenta que había que desactivar esa huelga y llamó a los convocantes a la huelga a negociar a Palacio. Los convocantes entonces generaron un pliego de condiciones. En ese momento Rafael Santos era el presidente de la ADP, hoy el director de Infotet, del Instituto de Formación Técnico Profesional, y Raimundo Amaro, que tenía una relación de amistad con Rafael Santos, le dijo: miren eso ahí, pónganlo a ver si Balaguer le hace caso. La propuesta de ley de servicio civil pasó a ser parte del pliego de condiciones de los convocantes a la huelga. Y así se aprobó la ley, con muchos problemas porque le quitaron trozos a la ley. Por ejemplo, una contradicción que tenía la ley
Del 91 estaba entre el artículo 28 y el artículo 42, si mal no recuerdo. En el 28 decía que a los empleados inscritos en la carrera administrativa le asistía el derecho de estabilidad. Solo podían ser destituidos si cometían falta grave en el ejercicio de sus funciones. Pero en el 42 decía, los empleados de carrera que sean cancelados sin justificación tienen derecho al pago de una indemnización económica. Esa era una balaguerada, claro. Sí, está bien, tienen estabilidad, pero si yo quiero lo cancelo y le pago. Con eso convivimos, tuvimos que convivir hasta el año 2008. Pero luego vino la reglamentación de esa ley y es cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Raimundo Amaro Guzmán. La ONAP, y este es un dato importante, a pesar de que no existía la carrera administrativa, Porfirio, en la ONAP se hacían concursos. Era Raimundo Amaro quien dirigía, es decir, era un convencido del mérito y la profesionalización a carta cabal. La ley no exigía, porque de hecho en ese momento ni siquiera se estaba aplicando la ley que acababa porque no tenía reglamento de aplicación. La ley se aprueba en el 91 y en el 94 se dicta el reglamento de aplicación. Pues Raimundo Amaro organizó un concurso, recuerdo exactamente cuándo fue, en diciembre del 92, en diciembre del 92, en el que participaron 500 profesionales en ese momento de distintas ramas, y de esos 500 profesionales quedamos 20. Pasamos el concurso 20 y nos quedamos en la ONAP 18. Raimundo Amaro fue nuestro profesor. Ahí fue que yo conocí al Raimundo Amaro profesor, porque no solo era el director de la ONAP, era uno de los profesores, era uno de los que conformaban la plantilla de profesores, porque era un concurso, pero después de eso trabajábamos un rato y al otro rato estábamos en aula, después que fuimos designados, cursos permanentes. Y ahí está el legado. Pero ustedes y yo sabemos que pocos funcionarios públicos en aquel momento, hasta el año 97, no hicieron un curso en la ONAP. Nosotros nos encontramos con personas que nos dicen, yo hice tal curso en la ONAP. Y Raimundo Amaro era profesor, él daba una introducción sobre administración pública en cada uno de esos programas. Sin importar el programa que fuera, siempre había una introducción del doctor Amaro. Pero fíjense ustedes que uno no conoce al Amaro juez, uno nada más conoce al doctor Amaro, funcionario de la administración central. No, Raimundo Amaro fue juez de paz en Puerto Plata y en Moca. Era concurrente. Pero luego Amaro fue juez del Tribunal Civil y Comercial de Santiago de los Caballeros. Y probablemente por ahí empezó su función pública. Pero también uno asocia al MAP, al doctor Amaro, a lo que es el MAP y lo que fue antes. No, Raimundo Amaro primero fue empleado del Ministerio de Salud Pública. Es decir, que él empezó abajo, pero después alcanzó la cima de la administración pública. Cuando Raimundo Amaro, después de 21 años, sale de la ONAP, Raimundo Amaro era un cargo de director nacional o general. Raimundo Amaro fue designado presidente de una institución que duró poco, pero que hizo grandes aportes. Duró 2 años y medio tal vez esa comisión. Comisión para la reforma de las normas de la administración pública. Les conocíamos con la sigla CORENAP. Raimundo era presidente y secretario de Estado. Es decir, que alcanzó el máximo rango a nivel de la administración pública, lo que es hoy ministro. Pero además, luego esa comisión
porque yo cuando Raimundo salió de la UNAP, también me fui de la UNAP. No voy a decir los motivos porque eso no cabe acá. Me fui de la UNAP, nos fuimos juntos. Yo era consultor con Raimundo Amaro, que esto es otra cosa que no se sabe. Raimundo fue consultor del Poder Judicial, actividad en la que yo le acompañé, y ese es uno de los grandes honores que tengo, para la redacción del reglamento de aplicación de la ley de carrera judicial. En todos los ámbitos. Raimundo también asesoró al Poder Legislativo para temas también similares. Es decir, ¿dónde no estuvo Amaro en lo que respecta al ejercicio de la función pública o el apoyo a las instituciones públicas? No olviden que Raimundo en el MAP fue designado en el año 1978 y ahí estuvo como director hasta el 1999. ¿Qué significa eso? Que trabajó con los 3 partidos políticos que se distribuyeron el poder durante esos años. ¿Por qué? Porque era un profesional reconocido por todo el mundo. Nunca se le conoció una militancia partidaria, más allá de que algún familiar suyo como su padre, ¿verdad? Milcíades tenía sus preferencias. Raimundo era un técnico. Y busquen por ahí en los anaqueles, en las hemerotecas, en pleno gobierno de Balaguer, pero esto era ya en la década del 90, por ahí por el 93 pudo haber sido, porque era un hombre también con un valor, porque sus principios no lo negociaba. Dijo que le salió en un titular, en primera plana, dijo: en este país el clientelismo político hace más daño que el narcotráfico. Así dijo Raimundo Amaro Guzmán. Y era cierto, porque recuerden, Raimundo Amaro se opuso siempre a la aplanadora, nunca la permitió en la UNAP, porque él decía que él prefería renunciar si le iban a hacer cancelar a su personal. Por eso quienes entraron con él, muchos que entramos con él, todavía estamos aquí. Y eso ha servido, y en el MAP ustedes no podrán oír hablar de aplanadora nunca. Nunca lo han escuchado, ni lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque ya que hay una tradición que la inculcó el doctor Raimundo Amaro Guzmán. La aplanadora, colegas internacionales, en este país era que cuando había un cambio de administración, se cancelaba todo el que estaba porque venían nuevos, sin importar sus capacidades, su honestidad, ni nada parecido. Milcíades. Quiero hacer alguna anécdota sobre la planadora que dijo. Recuerdo que cuando estaba el presidente Salvador Pamplona, a él le llegó un nombramiento. Bueno, así es. Entonces, desde su posición en el MAP, fue el impulsor de la administración científica aplicada a lo público. Todos sus textos, todas sus orientaciones, todas sus conferencias, porque iba y dictaba conferencias a donde lo invitaban, no tenía nada que ver. A mí me tocó el honor de recorrer con Raimundo Amaro Guzmán casi el país entero, yendo a dar conferencias sobre la naciente ley de servicio civil y carrera administrativa. Raimundo es el padre del servicio civil y de la carrera administrativa en nuestro país. Antes de él, nadie se dedicó a profundizar desde todos los puntos de vista en este tema. Pero fíjense que en el plano internacional, que a veces no se airea mucho tampoco, Raimundo Amaro fue miembro del Consejo Directivo
del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, pero también desarrolló actividades conjuntas con la entonces Asociación Latinoamericana de Administración Pública, que tenía su sede en México. El CLA tiene su sede en Caracas, Venezuela. Si uno empieza a hablar de Raimundo Amaro Guzmán, porque uno se emociona al hacerlo, y yo he logrado aguantar las emociones, y por eso prefiero algunos pasajes de nuestra relación no sacarlo a flote. Pero ¿quién duda de la humanidad del doctor Raimundo Amaro Guzmán? ¿Quién duda de la humildad del doctor Amaro? Si estas características no le hubiesen adornado, ¿hubiese podido hacer los aportes que hizo al desarrollo de la administración pública? Y la solidaridad del doctor Amaro. No había un problema que tuviera un empleado de la UNAP que Raimundo Amaro no lo tomara a lo personal. Pero peor todavía, cuando llegaba algún empleado de otra institución a reclamar derechos al MAP, a la UNAP, ¿te acuerdas, Ingrid, cuando estuvimos en la unidad de quejas y reclamaciones, hoy la Dirección de Relaciones Laborales? Raimundo Amaro se tomaba esos casos casi de manera personal y se molestaba muchísimo cuando veía esas cancelaciones injustas, no conforme a la norma. Y de la honestidad de Amaro, todos esos años en la administración pública, nadie se atreve a sacar ningún hecho indecoroso, ni ningún apoyo a nadie que actuara de manera indecorosa en la administración pública. Un hombre sensible, con una sensibilidad a flor de piel. La injusticia, y eso lo llevaba a ser solidario, la rechazaba totalmente. Aporte de Amaro a la administración pública, y con esto concluyo. Se habla de reforma de la administración pública después de Amaro. Amaro es el que coloca el término reforma de la administración pública en la palestra dominicana. Se habla de modernización de la administración pública por Amaro. Hoy tenemos normas que van configurando el derecho administrativo por los esfuerzos primigenios del doctor Raimundo Amaro Guzmán. ¿Por qué se habla hoy de la función pública en la Constitución? El ministro ya lo decía. Raimundo Amaro fue designado miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional que tuvo lugar en el año 2010. Un día Raimundo Amaro me llama, ya no estaba en la UNAP, me llama, me dice: Gregorio, el presidente me ha pedido esto. Dime desde tu punto de vista, ¿qué cosa, ya estaba la ley de función pública vigente del 2008, qué cosas tú entiendes que no deben faltar para regir la función pública en la Constitución? Un día nos reunimos, y así lo hizo con varias personas, y todo eso que está ahí en la Constitución, desde el artículo 138 en adelante, en materia de función pública, fue obra del doctor Raimundo Amaro Guzmán, que convenció al resto de los comisionados para que no dejaran un solo elemento de esos fuera. Aporte de Raimundo Amaro a la administración pública: un modelo de gestión pública. El modelo de gestión pública que nosotros estamos intentando impulsar hoy es el legado del doctor Amaro. Administración científica, todos los subsistemas técnicos de gestión de personal, prácticamente todos en la ley vigente. Trabajar por procesos, análisis de procesos, era, porque lo sabe Porfirio muy bien, era un interés de Amaro permanentemente. Pero también todo lo relativo al sistema de derechos y deberes de los servidores públicos es un legado del doctor Amaro. Hablar de la administración pública dominicana hoy es hablar
del doctor Raimundo Amaro Guzmán. Todo el que tenga algo que ver con la administración pública, si lo quiere hacer bien, tiene que seguir necesariamente el legado del doctor Raimundo Amaro, padre del servicio civil, de la carrera administrativa, impulsor del derecho administrativo y responsable de que hoy le estemos dando una perspectiva científica a la administración pública. Loor eterno para el doctor Raimundo Amaro. Muchísimas gracias por escucharme. Mena, yo sé que usted quería comentar algo, pero yo se lo dejo. Ese libro de administración de personal de Raimundo Amaro era utilizado como libro de texto en la UNAM de México. Es decir, que para que ustedes vean la dimensión, ¿no? Antes de comienza, brillante, Gregorio. La historia de él. Pero trajo tantos recuerdos. Bueno, sí, hay un esfuerzo enorme para uno no Una luna. Que cogió el sobre libro. todo. Esto es que- Pues en el día de hoy, señor viceministro, doctor Gregorio Montero Montero, la Asociación Dominicana de Profesionales en Administración ADOPA y todo el equipo que está aquí presente, y lo que porque tenemos eventos simultáneos no pueden estar, quieren agradecer infinitamente y reconocer su trayectoria profesional, el aporte que ha hecho, y qué bueno que él decía, y ustedes tienen conocimiento de que él es un discípulo de Raimundo Amaro Guzmán, y es quien se traslada a territorio internacional a llevar hasta Miente de Raimundo Amaro Guzmán. Es quien nos representa a nosotros en materia de reforma, aquí nacional e internacionalmente. Entonces, permítanme, por favor, hacer entrega. Y para eso vamos a entregarle lo que sería, dentro del marco de la primera entrega del premio Raimundo Amaro Guzmán, por su múltiple aporte a lo que es la administración pública, el galardón de innovación en proceso y procedimiento de la administración pública en la República Dominicana. Entrega al doctor Gregorio Montero Montero, viceministro de Modernización del Estado, que esto no solo dentro No se de- preocupe, de reforma y modernización y de la administración pública. Exactamente, dado en Santo Domingo a los 24 días del mes de junio y firmado por su presidenta Luz María Tejada Santos. Bien, Reciba muchas su gracias. ministro. Bueno, muchas gracias, la verdad. Siempre dedicado al doctor Raimundo Amaro. Estamos aquí por él, eso no se me olvidará nunca. Vamos a permitir que en otra ocasión el expresidente Julián Mena, que nos acompaña, pues ponga la medalla al señor viceministro. Decíamos que teníamos dos, pero para que él no se entere que hay una especial para él. Se saben guardar bien el secreto. De verdad nosotros le admiramos muchísimo. Bueno, Reconocemos eso es recíproco. la trayectoria profesional y legado que está dejando acá. Para mí siempre será un honor y la verdad es que viniendo de ADOPA, sabiendo yo todos los esfuerzos que esta organización ha desplegado para mantenerse siempre, no solo aireando y poniendo en discusión los temas científicos de la administración, sino también reconociendo y recordando siempre la obra del doctor Raimundo Amaro Guzmán. Mi agradecimiento también profundo para ustedes, no solo por este reconocimiento que lo asumo como un desafío más para el cumplimiento del deber, sino también por mantener en alto la figura del doctor Raimundo Amaro. Muy bien. Yo diría que Gregorio no estudió lo que acaba de narrar sobre la vida de Doctor Raimundo Así Amaro. mismo. Fue que la vivió. Sí, señor. Por eso no la olvida. Fue que la vivió. Él no estudió la vivió. Fue que la vivió él. Gracias. Sí, Una sí. exposición de sus vivencias, muy bien. ¿No? Muy bien. Muchos de los que estamos aquí quedamos tremendamente impactados
por ese despliegue de información sobre Raimundo Amaro, porque muchos lo conocimos y participamos, compartimos con él, pero no en la forma tan intensa y tan vivida por ti. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Lo que siga el señor viceministro, sabemos que él tiene, quizás no pueda acompañar un momentito más, pero sabemos que él Sí, tiene me quedo. mucho compromiso y por eso está